es, es quiero ser obediente a lo que el Señor me habló en la noche. Tuve un sueño y, y quiero ser fiel a esa verdad con el fundamento de su palabra, eh, pero tengo un sentir en mi corazón eh, que lo he venido sintiendo hace tiempo, pero siento que hoy día como que explotó algo en mi interior, que no solamente quiero que quede como una información en mi corazón, sino que quiero que sea algo que me transforme desde mi interior hacia afuera y espero que también ustedes puedan sentir o puedan vivir lo que voy a compartir el día de hoy. Y, y quiero hablar acerca, bueno, de todo Mateo 18. Vemos cómo en Mateo 18 hay cuatro historias y que siento que una de otra nos llevan hacia un mismo punto. Este tiempo o estos días me he sentido un poco, por decirlo, yo creo que, eh, sí, Pablito, eh, me he sentido un poco abrumado. No sé si a usted le ha estado pasando lo mismo o no, que sienten como mucho ataque de Satanás, mucho desánimo, eh, quizás muchos conflictos internos, quizás muchos conflictos externos por familiares, por trabajo, por economía, por lo que sea. Y sentí que el día de ayer y el día de hoy como que siento que llegó a un punto donde necesito algo fresco de Dios. No porque lo que Él me ha dado o nos ha dado a cada uno en particular no sea necesario, sino que necesitamos constantemente darle el valor de lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso hoy día también vamos a tomar la cena del Señor, pero también que ese sacrificio que Él hizo en la cruz también se está haciendo latente en cada situación que estamos viviendo y que también se hizo latente cuando pudimos conocer al Señor. Entonces, en esa necesidad, en esa vulnerabilidad que me sentí estos días, soñando con muchos demonios, con mucha brujería, eh, con mucho desánimo, o más que no es que me desanime Dios, sino que es como mi deseo por Él siento que se ha ido agotando. Y se lo expongo porque quizás no es que quiera ser autorreferente, sino todo lo contrario, como que me estoy tirando como basura, si se puede decir de una forma, exponiendo mi carne, pero de verdad siento la necesidad de exponer lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo, de la revelación que el Señor me está dando, porque siento que de una u otra forma debemos avanzar, como decía Pablo, por fe, cuando él estaba orando y hablaba de eso, que no sean sentimientos, que no sea mi buena voluntad o mi capacidad, sino que vivir y accionar por la fe lo que él nos está hablando. Entonces, veo en Mateo 18 cuatro historias, pero que me llevan a lo mismo. Y una de las cosas que me empezó a molestar de mí mismo es que oro al Señor, ayuno para buscar más del Señor, leo libros acerca de Dios que me acerquen a Él, que conocerlo a Él, que estar cerca de su corazón. Pero me estaba pasando algo que aunque yo estaba buscando de Él en oración, en ayuno, confesando mis pecados al Señor, confesando mis pecados a mi esposa,
había algo que y aún así me estaba pagando. Entonces, yo no entiendo por qué me estaba pasando eso, pero a pesar de que yo tenía comunión con el Señor, quizás no era la suficiente, pero algo estaba pasando en mi corazón que yo podía tener humildad delante del Señor, buscar del Señor, pero con mi prójimo, con mi hermano en la fe, con mi familiar, como que no podía tener esa humildad, no podía tener ojos llenos de amor y de compasión a pesar de que yo tenía una vida íntima con Él, o lo que yo creía supuestamente que tenía con el Señor. Entonces, cuando el Señor me hace leer todo Mateo 18, Él me lleva y me hace entender cómo, o me da tips, o me da llaves, o me da un direccionar de cómo mi relación con Dios tiene que afectar mi comunión con las personas, o cómo yo veo a las personas. Y cómo yo veo a las personas va a desatar algo que me conecta aún más con Dios. Entonces, leyendo todo Mateo 18, me doy cuenta que todas estas historias están compuestas en una búsqueda de Dios, en cómo cuidar su presencia, cómo cuidar su persona, pero también el cómo yo cuido al prójimo, cómo cuido a mi hermano en la fe, cómo lo miro o cómo tengo compasión por él, hace que mi comunión con Dios también se vea afectada de una forma más profunda con el Señor. Entonces, quiero hablarles de estas 4 historias. No voy a leer todo el texto porque igual es largo, pero sí se los voy a ir explicando. Entonces, la historia 1, que es de Mateo 18, del 1 al 10, trata de que los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? O sea, parten con quizá una pregunta carnal, si se puede decir de una forma, porque están preguntando quién quiere ser el más grande. Y Jesús les contesta, no voy a leer, pero ahí usted lo puede leer, que está en Mateo 18 del 1 al 10, y les dice: mira, aquí hay un niño. Si tú eres como ese niño, tú eres grande en el reino de los cielos. Pero después dice algo que me llama la atención, porque, mire, la versión La Pasión dice: cualquiera que se humille constantemente como este niño, llegará a ser el más grande. O sea, está diciendo, para ser como un niño yo tengo que humillarme constantemente. Entonces, esa humillación es delante de Dios, pero también delante de los hombres. Debo tener un corazón humilde delante de Dios, pero también un corazón humilde delante de los hombres. Humillar mi carne para pedir perdón, humillar mi carne para admitir cuando me equivoco o no. Tener esa humildad de un niño lo va a hacer a usted y a mí ser grande en el reino de los cielos. Pero aquí Jesús lanza un dato, y esto es lo que yo quiero que usted preste atención, que Jesús dice: y si cuidas con ternura a este pequeño en mi nombre, con ternura me estás cuidando a mí. Yo estoy leyendo una versión La Pasión. O sea, Jesús está diciendo: ok, ¿quieres ser grande? Humíllate constantemente como un niño y ya serás grande. Pero ahora te digo algo. Si cuidas a un niño, él estaba mostrando literalmente un pequeño. Pero podemos interpretar que ese niño puede ser un niño en lo natural, puede ser un niño de una persona que acaba de convertirse, o puede ser un niño inmaduro en el Señor. Entonces, en esas 3 tipos de personas tenemos que ser cuidadosos. Entonces, Jesús dice: si tú cuidas a ese niño pequeño que te da un consejo, por muy niño que sea, tú eres por muy adulto que seas, pero lo tomas con humildad, Dios está diciendo: tú me estás cuidando a mí. También está diciendo: si tú cuidas con ternura en mi nombre a una persona que se acaba de convertir,
que quizás no sabe mucho de la Biblia, quizás su forma de ver a Dios está equivocada porque acaba de conocer a Dios, pero si lo cuidas, estás cuidando a Dios. Y quizá hay una persona que lleva muchos años en la iglesia, pero es un niño espiritualmente, pero si tú lo cuidas con ternura, tú estás cuidando a Dios. Entonces, de algo, de mi comunión con Dios, yo puedo decir, no, es que yo estoy cuidando a Dios orando, leyendo la Biblia, ayunando, haciendo misericordia y todo eso, súper bien. Pero aquí te está dando otra clave más para que cuidemos la presencia de Dios. ¿Cómo? Cuidando a los niños. Niños espirituales, niños inmaduros, quizás espiritual, o niños en lo natural. Entonces yo te lanzo esto ahora. Si quieres cuidar tu comunión con Dios, cuida la forma en que tratas a los niños en lo natural, como tratas a los Estamos niños armados. espiritualmente que acaban de conocer al Señor, o cómo tratas a los niños espirituales que quizás llevan años en la iglesia pero son inmaduros. Entonces, en la primera historia vemos cómo yo puedo cuidar mi intimidad con el Señor, mi comunión con el Señor, con el trato hacia mi hermano en la fe. Y eso está en Mateo 18, 1 al 10. Y vemos cómo del verso 6 al verso 10 vemos las consecuencias de no caminar en eso. O sea, el Señor nos está dando la clave y con amor, amorosamente nos está diciendo, si tú cuidas de esto, me estás cuidando a mí. Pero si tú no cuidas a mis pequeños, no me estás cuidando a mí. Y hay una consecuencia por eso que ustedes también la pueden leer, que está desde el verso 6 al verso 10. Seguimos en la segunda historia, en Mateo 10, 18, del 11 al 14. Y aquí habla de una historia que todos conocemos, la mayoría conocemos, que habla de cómo las 99 ovejas, cómo habían 100 ovejas, 100 hermanos, y 99 siguieron firme, pero uno se fue. Y aquí dice cómo el pastor o como el Señor va en busca de aquella que se había perdido y el gozo que le produce cuando encuentra a esa oveja perdida. Pero aquí Jesús nos lanza otro dato y nos dice, ahora deben entender que nunca es el deseo de su Padre Celestial que se pierda uno de sus pequeños. Vuelvo, Jesús dice, deben entender que nunca es el deseo del Padre Celestial que alguien de sus pequeños se pierda. Entonces, ¿qué yo veo de acá? ¿Qué Dios me está enseñando? Me está enseñando la necesidad que yo entienda que cuando alguien se pierde, en vez de tener un corazón o unos ojos llenos de juicio de valor, no, él se fue porque hizo tal y tal cosa, no, él fornicó, él adulteró, él mintió, él hizo tal y tal cosa, en vez de tener esos ojos o ese deseo de juicio, el Señor Jesús está diciendo, deben entender que el Padre Celestial, su deseo es que ninguno se pierda. Entonces Jesús me está hablando de que tenemos que el tener un corazón conforme al suyo, que el tener sus ojos llenos de compasión hacia mi hermano en la fe, cuando cae, cuando se aleja, puede desatar en mí el corazón y los ojos de Jesús. Desatan en mí el deseo del Padre de ver como cuando alguien cae o cuando alguien se aleja del Señor, verlo con compasión, con el mismo deseo del corazón de Dios, de decir, mi deseo es que ninguno se pierda. Entonces, si yo entiendo esa verdad,
Miraría a los ojos, miraría con los ojos de compasión a mi hermano y no con enojo. Y cuando yo miro con los ojos de compasión con Dios, cada vez me estoy transformando en Él. O sea, la primera historia trata de cómo cuido a mi hermano en la fe, sea pequeño, sea inmaduro, pero cómo lo cuido hace que yo cuide al Señor. Aquí ve cómo yo puedo tener el deseo del corazón de Dios, el deseo del Padre, teniendo compasión de que ninguno se pierda. Entonces, estas dos historias nos siguen tratando y nos siguen hablando de que como yo soy con las personas, evidencian también mi calidad de comunión e intimidad con el Señor. Porque muchas veces les vuelvo a decir, miren, si quiero, este día, yo quiero humillar mi carne, quiero que usted, no quiero ser autorreferente, no quiero ser un modelo a seguir por lo que ven externamente. Quiero humillar mi carne para que no vean en mí un valor, que no vean en mí una capacidad buena. Quiero ser vulnerable delante de Dios y ser vulnerable delante de los ojos de los hombres. No porque busques la aprobación suya, sino porque quiero ser consecuente y darle valor a lo que Él hace constantemente en nuestras vidas. Entonces vemos en estas dos historias cómo mi comunión con Dios o cómo mi cercanía hacia Dios da un reflejo en la vida de mis hermanos, en cómo los veo y en cómo los trato. El primero es cómo los trato, o sea, si yo amo a Dios, yo debo cuidar y amar lo que Él ama, que son sus hijos. En el segundo, veo cómo el deseo del corazón es que ninguno se pierda. Entonces, si yo veo y tengo ese deseo de que ninguno se pierda, estoy teniendo una comunión más profunda que no solamente trata entre Dios y yo, sino que esa comunión traspasa a mi comunión con mis hermanos. Vemos la historia 3 en Mateo 18, del 15 al 20. Vemos como un hermano va y quiere reprender, o en otras versiones dice que quiere solucionar un problema. Y el punto es acá, yo creo que todos nos hemos sentido en esta posición, porque en esta historia habla de que una persona pecó contra este hermano. O sea, el que pecó contra el hermano y el que fue, el que sintió esa agresión, o sea, el que agredió al hermano con una ofensa o con algo, y el agresor y el agredido. Pero aquí en la historia, el que va a tomar la forma de solucionar algo, paradójicamente, es aquel que fue agredido. No sé si muchos de acá les ha pasado que a ustedes le hicieron daño con un comentario, con una palabra, con una mirada, con un gesto. Y paradójicamente, el que les hizo daño a usted es el ofendido. Y él no toma carta en el asunto. O sea, él pudo haber destruido su vida, pero él, lleno de orgullo, no le interesó. Pero aquí en esta historia habla de que el que fue agredido, el que fue ofendido, tomó la iniciativa para poder solucionar este problema. Y vemos en esta historia que él va para tomar carta en el asunto, y dice, y si no le interesa, o si no quiere solucionar esto, va con un par de testigos, 1 o 2 testigos, para solucionar esto. Si después no le interesa a esta persona solucionar eso, dice que vaya delante de la iglesia, exponga estas cosas, y si ya la persona no está ni ahí con solucionar eso, dice que lo trate de una forma como si fuera un gentil, etcétera, etcétera.
Entonces, después de esta historia, vemos cómo una persona fue perseverante en solucionar algo. Y yo me expongo acá y yo digo, yo cuando hablo con alguien, y yo soy súper orgulloso, porque por ejemplo, cuando yo voy a hablar con alguien, yo inconscientemente o consciente, yo filtro. Y este texto me confronta, porque yo no aguanto 3 veces, yo a la primera filtro. Y si yo quiero solucionar algo y veo en la otra persona un desinterés, en mi corazón yo digo, chao, no me interesa. Pero eso evidencia mi falta de comunión tan profunda que pueda expandirse a mi amor y mi deseo por querer que solucionar este problema. Y usted me dice, ya, pero eso no es bíblico. Tú estás hablando, pero más abajo habla de un texto que yo creo que la mayoría conoce acá o por lo menos lo ha escuchado. Y dice, todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Estamos viendo esta historia de una persona que lo puede intentar una vez y no pasa nada, lo puede intentar 2 veces y no pasa nada, y lo puede intentar 3 veces y no pasa nada. ¿Cuál es el punto acá? Es que en esta versión dice, todo lo que prohíbes en la tierra será considerado prohibido en el cielo. O sea, si usted no perdona con una acción, si no perdona en esta vida, algo en los cielos se está prohibiendo. Si usted no suelta, si usted no desata algo, sea de cualquier índole, puede ser perdón, puede ser cualquier cosa, una ofensa, puede ser una deuda económica, lo que usted piense, lo que el Señor esté colocando en su corazón. Si usted no desata eso, en los cielos algo se está estancando. Si usted no desata algo, el cielo no puede soltar lo que Dios tiene preparado para usted. Y dice, y todo lo que desates en la tierra será liberado en el cielo. Eso es lo negativo, pero si usted desata perdón, si usted perdona esa ofensa, si usted perdona quizá esa deuda, o sea, no digo que todos tengan que perdonar esa deuda, hablo de que si el Señor te guía a perdonar una deuda económica, hágalo, si el Señor se lo está pidiendo. Pero el Señor aquí nos está empezando a dar tips, porque está diciendo, ok, si tú desatas perdón, algo se desata en ti, ¿ya? Pero más adelante, o más abajo, como usted está leyendo la Biblia, habla de que si hay dos personas, si hay unidad en dos personas, en oración, en unidad, dice que el Padre lo hará por ustedes. O sea, si hay un acuerdo, si dos personas están en conflicto por X motivo y llegan a un acuerdo y oran delante del Señor, el Señor está diciendo, el Padre mismo se va a encargar del asunto y Él va a obrar por ellos mismos. Entonces, aquí me está marcando varios tips donde yo tengo que empezar a soltar, ya, a soltar en mi corazón, a soltar en mi actitud con mi hermano. Y después finaliza y dice, si hay amor o si hay unidad o si hay algo que los une, si 2 o 3 en su nombre, en honor a Él, Dios está diciendo que Él mismo estará presente en ese asunto. O sea, no solamente una oración va a ser contestada, sino que también su presencia y su persona estará presente. Porque muchas veces nos conformamos que Dios conteste nuestra petición
o lo que estamos viviendo y nos conformamos que Él nos conteste algo, pero nos estamos olvidando que hay algo más profundo, que Él nos hable o que Él nos conteste algo que estamos viviendo. Es que si hay unidad, si hay amor entre mis hermanos, si hay comunión, si hay un espíritu de unidad, de compromiso entre uno y el otro, no solamente Dios me va a contestar mi oración, sino que su presencia y su persona se va a hacer tangible en mi vida. Entonces vemos en este tercer ejemplo cómo una actitud delante de los hombres puede desatar algo celestial. Cómo una actitud con mi hermano en la fe puede desatar algo del cielo. Cómo una actitud con mi hermano por pedir perdón o por perdonar o lo que sea puede desatar que una oración sea contestada, de que el Padre mismo conteste y obre en esa oración, pero también como una actitud con mi hermano de perdón, de humillación, hace que Dios mismo, su presencia y su persona esté con nosotros. Entonces en estos tres ejemplos vemos con claridad cómo yo me llevo con mis hermanos, cómo yo trato a mis hermanos, cómo yo veo a mis hermanos, evidencian mi verdadera comunión con Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿Dios a qué vino entonces? Él vino a restaurar lo que se había quebrado en el Edén, con Adán, esa comunión, esa intimidad. Y sí, eso es lo primordial, pero lo que sigue a eso, Él quiere que aprendamos a amarnos como Él nos ama a nosotros, a vernos como Él nos ve a nosotros. Entonces, en estos tres ejemplos, quiero dejar claro y quiero humillar mi corazón porque mis ojos están llenos de juicios de valor, que mi boca está llena de juicios de valor, menospreciando a las personas, menospreciándolas por su estatus económico, menospreciándolas por su estatus espiritual, menospreciándolos porque tienen mal o buen carácter. Y doy estos ejemplos no por tirar palos o indirectas, estoy hablando de mí. Quiero humillar mi carne porque quiero que mi perspectiva hedionda carne, hedionda carnalidad, quede sepultada de una vez por todas, y quiero crecer en eso y espero que usted también pueda crecer en eso. Y vemos cómo la cuarta historia hace una diferencia tremenda. Y Jesús, Dios, es categórico en esto. Y me da temor de Dios seguir viviendo esta vida después de haber leído esto. Y espero que ese mismo temor de Dios inunde su corazón, inunde su mente y pueda replantear su vida en cómo está viendo y tratando a su hermano. Y no sea como yo, que basurea a la gente. Quizás no la basureo verbalmente, pero sí lo desprecio en mi corazón. Y como empecé en el principio, yo tuve un sueño esta noche y pude, el Señor en su misericordia me mostró o me dramatizó cómo pasó esta última historia. Y que vemos que es la historia del deudor. ¿Ya? Y yo quiero leer este texto completo para que se entienda. Y en esta historia el Señor me mostró de manera dramatizada cómo estaban vestidos, cómo eran, y vi como una situación en particular. Entonces, el texto está en Mateo 18, del 21 al 35. Y dice así, estoy leyendo la versión La Pasión. Dice: más tarde Pedro se acerca a Jesús y le dijo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano creyente que sigue ofendiéndome? 7 veces. Jesús dice: no 7 veces, Pedro,
sino 70 veces 7. Las lecciones del perdón en el reino del cielo pueden ilustrarse así. Había una vez un rey que tenía sirvientes que habían pedido prestado dinero del tesoro real. Y dice, decidió ajustar cuentas con cada uno de ellos. Al comenzar el proceso se dio cuenta que uno de sus siervos le debía, en esta versión dice, 1.000 millones de dólares, o sea, mucho dinero. Así que llamó al sirviente delante de él y le dijo, págame lo que me debes. Cuando su siervo no pudo pagar su deuda, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa e hijos, y todas las posesiones que tenían como pago de su deuda. El siervo se arrojó boca abajo a los pies de su señor y suplicó misericordia. Por favor, sé paciente conmigo, solo dame más tiempo y te pagaré todo lo que te debo. Al escuchar sus súplicas, el rey se compadeció de su siervo, lo liberó y le perdonó toda la deuda. No sé si alguien se siente identificado. O sea, yo me siento identificado que yo era ese miserable que le debía tanto al Señor y Él me perdonó, Él me liberó, tuvo compasión de mí y pagó la deuda. No sé si usted se siente identificado con eso, pero yo me siento la peor basura al leer eso. Me siento esa persona. Y dice, tan pronto como el siervo se fue, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 20.000 dólares. O sea, nada en comparación a lo que se le perdonó, nada. ¿Qué son 20.000 dólares a la cantidad que él debía? Y le dice, lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciendo, será mejor que me pagues ahora mismo todo lo que me debes. Su consiervo se arrojó boca abajo a sus pies y le rogó, por favor, ten paciencia conmigo. Si me das tiempo, te devolveré todo lo que te debo. Pero el que tenía la deuda perdonada se negó obstinadamente a perdonar lo que se le debía. No solamente no le perdonó, hizo que le encarcelaran a su consiervo y exigió que permaneciera allí hasta que pagara la deuda de su totalidad. ¿Cuántos se sienten identificados al ser así? Teniendo no sé qué cosa en mi corazón, teniendo esa posición de que Dios me perdonó tanto y ese sentimiento de justicia propia de no perdonar a mi hermano. Eso me sorprende de mí mismo, de ser así. Dice, cuando sus asociados vieron lo que estaba pasando, se indignaron y fueron al rey y le contaron toda la historia. Y el rey dijo, sin vergüenza, ¿es así como respondes a mi misericordia? Como me rogaste, te perdoné la enorme deuda que me debías. ¿Por qué no mostraste a tu consiervo la misma misericordia que yo te mostré a ti? En furor, en ira, el rey lo entregó a los guardias de la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y de ahí Jesús finaliza con estas palabras que al final las quiero comentar. Entonces, lo que yo veía en el sueño que el Señor me dio en la noche, yo veía a este siervo, yo veía como el rey mandaba llamar a su siervo, y yo lo veía vestido de túnicas blancas, con sus collares, y lo veía pelado. No sé si será así o no, pero yo lo veía pelado. Y cuando el rey le dice, tienes tal deuda, y para pagar tu deuda te voy a encarcelar a ti, te voy a mandar de esclavo a ti, a tus hijos, a tu esposa. Y yo empiezo a ver cómo ese pelado se tira de guata a ese calvo, perdón. Ahí mi esposa me dice, no digas pelado, di calvo. Ah, sí, para que entiendan los hermanos de México, me dice mi esposa. Me dice, yo veo cómo esa persona calva se tira al piso de estómago, de pecho, como usted le llame, llorando de una forma
Y yo me veía a mí mismo cuando el Señor sentí su perdón, cuando estaba sumergido en la inmoralidad sexual, en la mentira, en la soledad, en la depresión. Así mismo, tirado de guata, implorando que el Señor me perdonara. Y yo veo después cuando el Señor lo perdona, Él se levanta, pero me llama la atención de algo. Él se empieza a quitar las lágrimas, estoy hablando del sueño, se quita las lágrimas, se sacude contento, pero su cara seguía de la misma forma. ¿Qué forma? No era de una persona que se llenó de compasión, sino que solamente se conformó a que su deuda fue saldada y ahora sigo con mi vida. Y él se sacude las lágrimas, pero tenía como una cara de amargado, aún así de haber aceptado ese perdón. Y yo veo cómo él se acerca a este consiervo y no se acerca no es que se lo topó de casualidad, sino que él lo va a buscar, lo va a buscar. Y veo cómo lo toma del cuello y le empieza a pegar en buen chileno unos charchazos, unos golpes no de puño, pero sí yo veía cómo lo tomaba fuerte y le empezaba a mover, diciéndole que él tenía que pagarle su deuda. Solamente vi esa parte y vi cuando el Señor lo vuelve a llamar y veo cuando la ira, como habla de acá en el texto, la ira del rey, la ira del Señor va en contra de esa persona. Y veo cómo ese siervo que fue perdonado y que después no perdonó la deuda, cuando Dios lo sentencia y dice, tú vas a ser torturado hasta que pagues toda la deuda, veo como esta persona calva, en vez de tomar una posición, de humillarse, su corazón se endureció. Y yo veía cómo en el espíritu, cómo lo consumía la ira y el fuego de su corazón. Entonces, Jesús finaliza de esta forma. Dice, verso 35, de la misma manera, mi Padre Celestial tratará con cualquiera de ustedes, ustedes y yo, todos por igual, si no desatan el perdón de su corazón para su hermano en la fe. Nuevamente lo digo, de la misma manera, mi Padre Celestial tratará con cualquiera de ustedes. ¿Quiénes ustedes? La familia de la fe. Si no desatan el perdón de su corazón para su hermano en la fe, dice, mi Padre Celestial tratará con cualquiera de ustedes de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? Tú no perdonas, Dios no te perdona. Y no solamente eso, sino que te manda no Él, sino la consecuencia del acto en sí. La consecuencia de la falta de perdón automáticamente te lleva a una cautividad, a una cárcel, donde eres torturado. ¿Por qué? Porque te olvidaste de tener compasión y misericordia, así como Jesús lo tuvo. Y yo sé que muchos de acá tenemos temas inconclusos con el perdón. No hemos perdonado a nuestra hermana, a nuestro hermano, a nuestro papá, a nuestra mamá, al ex marido, a la ex esposa, y así al jefe, al ex jefe, al ministerio, al pastor que te dañó, y así sin fin de ejemplos de falta de perdón. Y yo creo que hay tipos de personas donde dicen, yo no quiero perdonar. Yo amo al Señor, pero no quiero perdonar, porque me duele, porque todavía el dolor está muy intacto y no quiero. Hay otras personas que dicen, mira, yo quiero perdonar, pero no sé cómo hacerlo. Llevo años intentando perdonar, pero no puedo. Y así, sin fin de justificaciones,
para justificar nuestra falta de perdón. Y aquí Dios es claro. Si no perdonas, Él no te puede perdonar. Y no solamente eso, si tú no perdonas a tu hermano, si tú no tomas la acción de perdonar, lamentablemente la acción de no perdonar te va a llevar a una cautividad donde va tu alma, tu corazón y tus pensamientos van a ser atormentados. ¿Por culpa de Dios? No, porque Él no quiere eso para nosotros, pero es culpa de nosotros mismos. Ahora, tú me puedes decir, David, pero ¿cómo yo puedo perdonar si llevo tanto tiempo intentando perdonar? Y yo te voy a dar una clave y no me las voy a hacer del muy, del que la sabe y el que la vive. O sea, es algo que entiendo en mi mente, que está en mi corazón, pero que ahora la tengo que poner por obra. Y quiero ser consecuente en eso. No te estoy diciendo, no le estoy diciendo que esto sea algo fácil, pero es algo que tenemos que caminar y que no podemos hacernos los desentendidos con alguna falta de perdón. Y el Señor me hablaba de que todo, ¿por qué no podemos perdonar? Es porque tenemos una perspectiva equivocada de lo que es el perdón. Muchos de los que estamos acá nos guiamos por el sentir perdonar. Es que yo no siento perdonar. Es que yo no puedo perdonar porque no siento, porque yo me acuerdo de esta situación y no puedo y no siento. Entonces no le he perdonado. Pero el Señor me hablaba esto. Me hablaba de que no podemos perdonar. De que no podemos perdonar. ¿Por qué? Porque el verdadero perdón nace de un corazón, que valora lo que Jesús hizo por usted y por mí. Y se lo voy a mostrar gráficamente. Y usted me puede decir, pero David, eso no es bíblico, ¿dónde está? Lo vemos en la historia que le conté. Vimos cómo el siervo fue perdonado de su deuda. Pero, sentido común, yo tengo una deuda, me es fácil perdonar una deuda menor porque me perdonaron. Pero este siervo no pudo perdonar porque su foco, su pedir perdón estaba enfocado en el sentir el perdón. Pero el perdón no se puede enfocar en el sentimiento. El perdonar se basa en lo que Jesús hizo por ti. Si tú valoraras lo que Jesús hizo por ti, si tú valoraras la deuda que Dios te perdonó, tú podrías perdonar con claridad y con facilidad a aquellos que te hacen el mal. Por eso no puedes perdonar, por eso no puedes perdonar a, como les decía, tantos ejemplos, al hijo, a los papás, al ex esposo, al ex novio, al jefe, porque están enfocándose de una manera que no es la de Dios. Están enfocándose en el poder sentir perdonar, pero nunca van a poder lograrlo. Solamente cuando su perspectiva cambie, cuando dices, wow, Señor, gracias porque me liberaste y me perdonaste de la inmoralidad sexual. Gracias porque estaba en tinieblas y ahora tú me llevaste a la luz. Gracias porque era un miserable, porque era un mal esposo, un mal padre, porque era un mal proveedor, porque era un egoísta, porque era un mentiroso. Gracias porque me perdonaste de tantas cosas malas. Y por esa gratitud, porque estoy tan agradecido de lo que has hecho por mí, yo voy a hacer lo mismo por aquellos que me ofenden, porque le tomo valor a lo que tú has hecho por mí. Y por eso yo siento que el Señor me llevó a hablar de esto, porque no es casualidad que hoy día tomemos la cena del Señor para que le demos valor a lo que Él hizo, para que le demos valor a su sacrificio, para que
no tomemos indignamente de su cuerpo y de su sangre, sino que le demos el verdadero valor de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que nos empecemos a enfocar en lo bueno que Él ha hecho en nosotros, en cómo Él nos ha liberado. No quiero que levante sus manos, pero ¿cuántos de aquí estaban en inmoralidad sexual? No quiero que levante su mano, pero yo sí lo estaba. Es un argumento más de que su corazón se vuelva vulnerable y que tome conciencia de lo que Jesús le perdonó. ¿Cuántos de aquí no han perdonado a sus exparejas? Hablo de novios o esposos. ¿Cuántos de aquí? Entonces, ¿cuántos de aquí no han perdonado a aquellos que lo han murmurado, a aquellos que han abusado? Entonces, si nos enfocamos en el sentir, jamás vamos a poder llegar a esa plenitud que Dios espera y quiere de nosotros. Quiere que volvamos nuestra mirada a ser agradecidos con lo que tenemos, agradecidos con lo que Dios ha sido con nosotros, cómo Él ha sido de amoroso, cómo Él ha sido de paciente, cómo ha Él sanado toda la herida de nuestro corazón, cómo Él nos llevó de las tinieblas a la luz. Y por estas acciones, y usted me puede decir, pero David, eso no evidencia mi desprecio a Dios si yo lo amo. Pero sí evidencia, déjame decirle que sí evidencia que no lo amamos tanto como decimos. Porque si lo amáramos como verdaderamente Él debe ser amado, amaríamos a nuestro prójimo de la misma forma, porque ellos también son imagen suya. Entonces yo les quiero dejar esto. No basuriemos la sangre de Cristo, no pisoteemos ni menospreciemos su sangre y su sacrificio. Y esta es una de las tantas formas que menospreciamos su sacrificio. Y hoy día el Señor me llevó a hablar acerca del perdón, de cómo somos con nuestros hermanos. Y cada vez, como en la historia 1, cómo cuidamos a esos pequeñitos que Dios tanto cuida, evidencian cómo yo valoro lo que Él hace por mí, y lo que hizo y lo que hace por mí. Cómo en la historia de las ovejas, de las 100 ovejas que una se perdió, hace que yo vuelva a darle valor a ese sacrificio de Jesús en la cruz y haga cuidar su corazón, que haga cuidar su presencia. Vemos en la tercera historia cómo esta persona que insistió 1, 2, 3 veces para llevarse bien, para solucionar un problema, y cómo el solucionar un problema puede desatar cosas en el cielo y desatarla acá en esta vida. Y cómo ese desatar hace que Dios mismo obre en lo que le estamos pidiendo, pero también que su presencia y su persona esté con nosotros. Y cómo en la cuarta historia vemos cómo el desatar el perdón, el valorar que Jesús pagó el precio, que Jesús pagó toda deuda que podíamos llevar y cargar, y cómo yo tengo una actitud así como mi hermano puede desatar que yo valore aún más su sacrificio. Entonces, hermanos, amigos, finalmente quiero llegar a esto. Si nosotros menospreciamos a nuestros hermanos, si no somos pacientes con nuestros hermanos, y me confieso, yo no soy paciente. A mí me cuesta con las personas que tienen mal carácter. No soy paciente con las personas que son más expresivas que yo. No soy paciente. Pero yo no me puedo quedar en esa posición de grandeza, sino que yo tengo que decir, Señor, así como tú has tenido tanta paciencia por tantos años conmigo, yo voy a ser paciente con la gente que me cuesta ser paciente.
Si yo tengo humildad delante del Señor, así como que el Señor me está diciendo, hace lo mismo con aquellos que te ofenden. Hace lo mismo con aquellos que tú has ofendido también. Entonces quiero todo traducir esto. El verdadero perdón de su corazón nace de un corazón y una vida que entiende y que vive lo que Jesús hizo y hace constantemente por usted. Cuando somos conscientes de que estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz, y que fue su gracia y fue su amor y fue que Él puso la fe en nosotros para que viviéramos de acuerdo con eso. Si somos conscientes y tenemos un corazón de gratitud y somos conscientes con eso, probablemente, y es lo más probable que pase, que nosotros seremos también así con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos basuren. Entonces, ¿cuál es mi oración? ¿Cuál es mi deseo para mi vida y para ustedes? ¿Cuál es su objetivo de vida? Les pregunto, ¿cuál es su objetivo de vida? Mi objetivo de vida es ser como Él, en perdonar como Él me perdonó, en ser paciente como Él ha sido paciente conmigo, el tener misericordia como Él ha tenido misericordia de mí, el poder bendecir económicamente como Él me bendeció económicamente, el desear el bien, así como el corazón de Dios, desearme el bien de que nunca me pierda. Ese debe ser nuestro objetivo de vida y que nuestra comunión con Dios en nuestra intimidad se vea reflejada en nuestros hermanos. Y Dios el día de hoy, como a veces digo, les lanzo la pelota a ustedes. Jesús dice esto, y se los vuelvo a decir porque no quiero que nos olvidemos de esta verdad. De la misma manera, mi Padre Celestial tratará con cualquiera de ustedes, de nosotros, si no desatamos perdón de corazón para nuestros hermanos en la fe. Mi pregunta es la siguiente: ¿vamos a estar dispuestos a eso? Como le hablaba al principio, así, me he sentido basura, pero no de, del lastimero, como no desde de auto tirarme basura a mí mismo, sino que es de examinar mi corazón, de que si tengo intimidad con el Señor, de que si lo busco en lo secreto, de que si lo amo verdaderamente, de ese mismo amor también debería emanar a todo mi entorno. Y creo que aquí Dios nos desafía a poder morir a nuestras formas de ser, seamos callados, expresivos. Da lo mismo si somos callados o expresivos, si somos iracundos o no, si somos lo que sea. Hay un estándar que Dios está delimitando, o es perdonas o no perdonas. Y el Padre quiere que perdonemos porque Él sufre cuando la falta de perdón nos lleva a cautividades, cautividades del dolor, cautividades de soledad, cautividades de ensimismamiento, donde como las tinieblas nos azotan con pensamientos depresivos, con pensamientos de muerte, con pensamientos de egoísmo, con pensamientos de inmoralidad sexual, cómo nos azotan con pensamientos de desórdenes sexuales. Dios sufre, pero Él nos está dando la responsabilidad a nosotros
de ir un paso más. Ok, yo te perdoné, yo no te estoy apurando, te dice el Señor. Yo no quiero presionarte, pero va a llegar un punto donde tienes que avanzar. Y quizás muchos han avanzado, pero si quieren ir más profundo en su comunión con Dios, es tiempo de que perdonen definitivamente. Y lamentablemente Dios está diciendo, si no perdonas, no puedo hacer nada, pero todo tiene una consecuencia. Entonces yo te animo en este día de que tú puedas centrarte en lo que Él ha hecho. Si quieres perdonar de verdad, no te centres en la situación que pasó, sino que mira lo que Él ha hecho contigo. Y desde esa meditación, desde mirar, wow, Señor, cómo me has limpiado, oh Señor, cómo me has ayudado. Desde esa meditación, desde meditar en cómo Él ha sido contigo, empieza a desatar ese perdón a aquellos que te ofenden, que te ofendieron, que te hicieron algo. Pero yo les digo algo, este es el fin. Si aprenden a vivir, si aprendemos a vivir en esta verdad, será el fin en áreas que hemos sido azotados por Satanás, azotados por Satanás, en prisiones de cautividad, en prisiones donde nuestra alma sufre. Así que yo los animo este día. Ahora Pablito va a ministrar la cena del Señor. Y yo les digo algo, no quiero que me escuchen a mí, no quiero que sean obedientes a lo que yo les estoy diciendo. Yo les estoy pidiendo que si el Espíritu Santo le hace sentido lo que le estoy diciendo, por favor, beban la cena dignamente. Pero si su corazón no quiere perdonar, si su corazón no está dispuesto a caminar en esto, y se los digo porque yo estoy empezando a caminar en esto, pero si no quieren caminar, si no quieren perdonar, si no sienten, yo por favor les pido que no tomen la cena indignamente, porque si en su corazón no hay perdón, si en su corazón hay orgullo de no querer perdonar, de no querer avanzar, de no tener amor con el prójimo, así como Dios lo ha tenido con usted, yo le pido que no tome la cena para que no sea tomado como algo indigno delante del Señor. Porque cuando no perdonamos, cuando no pedimos perdón, cuando no tenemos un corazón como el corazón de Dios para perdonar, no estamos faltando a una acción, estamos pisoteando lo que Él ha hecho en nuestras vidas y está pisoteando lo que Él pagó en la cruz, porque Él murió por el perdón de nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Entonces yo le pido, si usted no quiere perdonar con humildad, si no quiere, si le cuesta, si todavía siente que le cuesta mucho, yo le pido que no tome la cena del Señor por esta vez. Pero todos aquellos que quieren caminar en esto, que queramos empezar a caminar en esto, quizá otros ya caminan en esto de perdonar, de tener amor al prójimo, yo les pido que lo tomen meditando en lo que Él hizo en esa cruz, pero también en lo que Él hace constantemente, que su sangre y su cuerpo no sean en vano, que el que Él no haya liberado de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de la masturbación, no sea en vano, que si Él nos perdonó de infidelidades, de mentiras, de que somos celosos, envidiosos, de que somos avaros, si Él nos perdonó de esa forma, que nosotros también seamos de la misma forma y más. Eso se los pido de corazón. Y yo delante de ustedes, antes de que Pablito ministre la cena, yo le pido perdón al Señor públicamente por ser mentiroso,
por tener un corazón lleno de ira, cuando me enojo, cuando la situación me abruma. Yo le pido perdón al Señor por no valorar la casa donde estoy, la esposa que Él me dio, los hijos que Él me va a dar, la economía que puedo tener hoy en día, la salud que puedo tener hoy en día. Y quiero hacerlo públicamente y antes de tomar la cena del Señor, más que yo ore por un desatar, quiero que usted donde esté ahí presente, junte sus ojitos. Si quiere tomar la cena dignamente delante del Señor, no delante de hombres, si siente pedirle perdón al Señor por haber pisoteado su sangre y su sacrificio, por haber tenido actitudes llenas de egocentrismo, de juicios de hombre y de orgullo delante de su hermano en la fe, yo le animo que usted pueda pedirle perdón al Señor, que ya no busque la justicia de su corazón, que busque la justicia de Dios, que no busque el sentir el perdonar, sino que se enfoque cuán grande y amoroso y fiel ha sido a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, de la misma forma que nos has perdonado, queremos perdonar, Señor. Y si quiere, usted empieza a nombrar a las personas que le dañaron y a las personas que usted ha dañado. Empieza a nombrar las iglesias que lo han dañado o los ministros de Dios que lo han dañado, pero también cómo usted con su boca ha murmurado y ha dañado a esos ministros y a esos pastores. Empieza a nombrar su expareja, su exesposo, su exesposa. Empieza a nombrar a sus hijos, el daño que lo han hecho por no tomarlo en cuenta, por no tener cuidado de usted, por su jefe, por su jefa, por su compañero de trabajo, por su hermano, por su primo, por su familiar. Pídale perdón al Señor por por haber pisoteado la sangre de Cristo y haber puesto su vida en un pedestal, donde ese pedestal a único que le pertenece a Jesucristo, que Él es juez justo y perdonador y amoroso. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por no valorar lo que tú has hecho con nosotros, porque muchas veces hemos sido como ese deudor que tú nos has perdonado infinita de cosas, pero no hemos sido de la misma forma con nuestras personas que están cerca de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón y este día que queremos beber tu sangre, comer tu cuerpo y decir, Señor, tu sacrificio no fue en vano. Queremos pararnos, Señor, en la brecha. Queremos pararnos, Señor, y posicionarnos en ese valor, Señor, de tu sangre y tu carne, de tu sacrificio, Señor. No queremos pisotear con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ver a nuestros hermanos, con nuestra forma de ver al prójimo. Señor, no queremos pisotear tu sangre y lo que tú has hecho con nosotros y ser desconsiderados y olvidar todo lo que tú has hecho con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, desata en nosotros un corazón perdonador. Desata en nosotros, Señor, nuestros ojos que sean como el tuyo, que te miren a ti, Señor, que miren todo lo que has hecho y todo lo que estás haciendo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, y todo aquello, Señor, que le ha hecho sentido, Señor, esta palabra, que quizás le ha dolido escuchar estas palabras, Señor, que no sean como espadas que, que duele, sino que sean como espadas que penetren el corazón y lo lleven a una nueva vida contigo, Señor.
En el nombre de Jesús se desata tu vida, Señor. Se desata tu vida, Señor. Se desata tu vida, Señor. Se desata tu vida, Señor, y cada uno de los que dispuso su corazón, Señor, incluso de aquellos que le ofendió estas palabras, Señor, incluso aquellos que no están dispuestos a perdonar, Señor, que en su corazón, Señor, esta palabra dé fruto, Señor, en su tiempo, y que se levanten hombres, mujeres, niños, Señor, adultos, ancianos, Señor, que tomen la bandera de tu sangre y de tu sacrificio y que le digan a esta generación, que le digan a esta generación, tu sacrificio no fue en vano, tu sacrificio no fue en vano. El que haya sido azotado no fue en vano, el que haya sido insultado no fue en vano, el que no haya sido escupido no fue en vano. El que no haya sido blasfemado diciéndote palabras de que eras de Satanás sabiendo que Dios era el Dios del universo, se levantarán, Señor, se levantarán en el nombre de Jesús, hijos e hijas que vivirán, Señor, conscientes de que tu sacrificio no fue en vano, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se desata, Señor. Se desata en la vida mía, Señor, la de mis hermanos, Señor. Consume, Señor, toda ira, consume todo pecado sexual, toda pornografía, toda masturbación, todo deseo sexual en nuestros ojos, Señor. Consume todo enojo, consume toda falta de amor, consume todo orgullo, consume toda soberbia, consume toda mentira, consume, Señor, incluso el sentimiento de creer que lo sabemos todo. Consume, Señor, en nuestros corazones el deseo de que ya está todo listo, de que todo ya está aprendido, consume ese sentimiento de satisfacción sabiendo de que tú tienes más para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Antes que Pablito hable, no sé si se me escucha bien. ¿Sí? Hay algo que me impactó de la palabra que dio David. No quiero hablar por encima de lo que él habló. Es que es fácil perdonar cuando tú estás agradecido. Israel tenía 12 tribus. La única que subsistió fue una que se llamaba Acción de Gracias. Y es una señal de que Israel lo perdió todo, pero no perdió la acción de gracias. Y por eso subsistió. Yo le doy gracias al Señor por la vida de David y a todos los que nos cuesta perdonar alguna cosa. Tenemos que comenzar a ser más agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Y que Dios abra nuestros ojos para ver de qué fuimos perdonados y de qué fuimos librados. Y esa convicción la trae el Espíritu Santo. Amén. Quería decir eso, darle gracias al Señor por la vida de David, porque la palabra me impactó bastante. Y como Él dice, tomemos la Santa Cena con ese deseo del corazón. Señor, quiero ser el mejor perdonador que hay sobre la tierra. No lo soy, pero quiero. ¿Cuántos quieren ser buenos perdonadores? No se preocupe si le cuesta. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Amén, Pablito. Puede permanecer con sus ojos cerrados y muchas veces hemos tomado el arrepentimiento y el pedir perdón por nuestros pecados. Hemos tomado la manera religiosa
y vemos que todo lo que hemos hecho contra el Señor, en verdad lo vemos como tan imperdonable y nos vemos a nosotros mismos como indignos. Pero como decía Patricio, es fácil perdonar cuando somos agradecidos. Y Jesús en Mateo 5 comienza a decir, bienaventurados. Y el significado de bienaventurado es felices. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices son los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, si se tratara de nosotros, el ser perdonado, el ser rescatado de esa vida inmunda de pecado, es entendible que nosotros estemos tristes, es entendible que nosotros nos sintamos indignos, es entendible que nosotros nos veamos como víctimas, como personas ofendidas. Sería entendible que tengamos esa mentalidad de todo lo que hemos hecho es imperdonable y que me merezco vivir así contrariamente a todo lo que es un hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, Iglesia de Cristo, felices, bienaventurados, porque nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Felices. Felices porque fue consumado ya el sacrificio, el precio ya fue pagado. La palabra del Señor dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Eso significa que la misma ira de Dios cayó sobre él. Así que no es entendible que hoy en día pensemos que Dios está airado o enojado con nosotros. Jesucristo dijo, felices, gócense, alégrense. Espero que ahí todos tengan el vino, el jugo, el pan. Al igual que David, también me he sentido así últimamente, bastante ofendido, bastante enojado, bastante airado, bastante religioso, bastante carnal. Y hoy día en la tarde sé que el Señor me liberó de todo eso, pero no me metí a ese tiempo de oración como, oh Señor, mírame. Después tengo que orar por las personas, después tengo que ministrar. No, me metí en la presencia del Señor, adoré, pedí su fuego vino y Él me liberó. El Señor tiene total misericordia de nosotros, pero no tiene misericordia con el pecado, con el imperio de la muerte, con Satanás, con la opresión, con la tentación. El profeta Oseas escribió en 13:14, dice, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26 dice que tan a menudo comamos la carne y bebamos la sangre del Señor, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. Así que esa muerte del Señor, así que este acto de comer su carne y beber su sangre, en realidad viene a hacer justicia. Dios viene como juez, viene como un rey, como predicaba David. Él viene sin piedad contra todo lo que nosotros ofrezcamos ahí. Y nosotros decimos, Señor, mira, te presento la ofensa, te presento el enojo, te presento la inmoralidad, te presento la ira, Señor, para que tu muerte, Señor, venga a dar muerte total sobre eso.
Te presento la falta de perdón. Y Pablo lo entendió. Jesús le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa debilidad no consiste en persistir, en pecar, en fallar, sino que consiste en rendición. Consiste en alegrarse en que nosotros no podemos hacer nada contra el pecado que es letal, contra la iniquidad, contra la maldad. Así que rindámonos de una vez por todas, gloriémonos en nuestras debilidades, pues por el poder del Espíritu Santo son muertas todas las obras de la carne, escribió Pablo en Romanos 8. Deje de luchar contra el pecado. Déjese de hacer guerra contra el pecado porque lo va a vencer una y otra vez. Porque ya fue escrito en Apocalipsis 1:6, Jesucristo es el testigo fiel y Él nos libertó del pecado. Jesús ya lo hizo. Pero si persistimos en esa vida, si persistimos en derrota, es porque nosotros estamos luchando, guerreando con algo que ya fue totalmente vencido en la cruz. Y eso es lo que sucede cuando masticamos su carne, bebemos su sangre. El Señor manifiesta su muerte, donde su muerte es la muerte de todo lo que nos está destruyendo, donde su muerte es proclamada, donde su muerte es la destrucción de todo lo que nos mantiene esclavos, oprimidos, de todas esas heridas, de todos esos recuerdos, de todos esos abusos, de toda esa ofensa que persiste en nuestro corazón. Así que ahora, Jesús, cada uno nos presentamos ante ti, Señor, como un sacrificio vivo, Señor, y te entregamos todo lo que se está oponiendo, Señor, a que seamos esas personas de fuego, a que seamos esas personas de avivamiento, a que seamos esas personas de oración, de ayuno, todo lo que se pone en nosotros, Señor, a que seamos personas gozosas, felices, y que disfrutemos todo lo que tú ya tienes gratuitamente para nosotros, Señor. Todo lo que en tu reino, Señor, está ofrecido gratuitamente. Todo lo que en tu mesa está disponible, Señor. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos. Y ahora es tu carne y sangre, Señor, proclamando tu muerte. Es tu carne y sangre trayendo muerte, Señor, a todo pecado, a toda maldad, Señor. Toda inmundicia, Señor. Toda tibieza. Todo enfriamiento, Jesús. Ven a juzgar ahora, Padre. Tu espíritu que se ha levantado y ha desafiado tu nombre y a tu iglesia y a tu pueblo, Señor. Ven a juzgar, Señor, con tu fuego, Señor. Esta es una noche donde tú respondes con fuego, Señor. El sacrificio e incluso el agua, Señor, así como fue con Elías, Señor, va a ser consumido. Donde todo espíritu desafiante, todo espíritu de Jezabel va a ser consumido. Todo espíritu de dolor, Señor, todo espíritu de ofensa, de contienda. Ahora, Jesús, comemos tu carne ahora, Jesús. Como dice Romano 8:3, que en tu carne tú condenaste el pecado, Señor. Ahora sin ninguna piedad, condena a Jesús todo pecado en nuestros miembros. Toda mente, Señor, pecaminosa.
Condena ahora, Señor, sin piedad toda iniquidad, todo pecado heredado de nuestros antepasados. Y al beber tu sangre, Señor, se derrame todo tu poder de resurrección. Tu poder de resurrección ahora. Gracias, Señor, porque tu carne y sangre van a la raíz, van a la misma raíz, a la naturaleza, al ADN, a la genética, Señor. Y toda planta que el Padre no ha plantado es desarraigada ahora. Es desarraigada ahora, Señor. Tu sangre va a la raíz ahora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta administración. Gracias por tus hijos que han ministrado esto a tu pueblo. Necesitábamos oír esto, Señor. Necesitábamos ir al fundamento del Evangelio, Señor. Que el que llega más lejos es el que perdona, el que avanza más es el que perdona. Un don edifica la vida de otros, pero no va a hacer que trascienda. Lo que va a hacer que trascienda es el amor. Y hemos tenido un 2021 centrado en 1 Corintios 12, donde habla de los dones, de los ministerios, pero ahora es tiempo de profundizar en amor. Y dice que el amor nunca busca lo suyo, no es egoísta, no se envanece. Señor, que ese amor se derrame en nosotros. Dice la palabra, si yo tuviera todas las lenguas y toda la profecía y todo el discernimiento y toda la ciencia y no tengo amor, para el cielo es bulla. Aunque los hombres escuchen algo glorioso, algo sobrenatural, para el cielo es bulla. Hace unos meses atrás, y lo hablaba con los muchachos del equipo, vi a un ministro de Dios que se mueve en las naciones, que un hombre con un extraordinario poder, y el Señor me mostró y me dijo esto: ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres, y ha cambiado a su mujer por esa mujer, y era Jezabel. Y yo decía, cómo nosotros experimentando tanto del Señor, tanta unción, tanto poder, podemos olvidarnos del fundamento. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos olvidado del fundamento? Cada uno de nosotros. Se trata de no hacer bulla para el cielo, se trata de que tu vida sea una melodía para el cielo. Y tal vez tú no tengas ningún don activado, tal vez tú no veas visiones, tal vez tú no tengas sueños sobrenaturales, tal vez tú no prediques como el más eximio de los predicadores. Pero si eres un buen perdonador, tu vida es una canción para el cielo. Yo he conocido gente muy sobrenatural, muy cercana al Señor, al corazón del Señor, y me he dado cuenta de un pequeño detalle: la forma en que ellos lidian con el perdón, la forma en que ellos lidian con la ofensa. Esa es la llave de la grandeza espiritual. Un don puede venir en un día, Dios te toca, listo, cambió tu cerebro para siempre. Dios puede reformar tu cerebro con un toque. Dios pone la punta de su dedo en tu cerebro e inmediatamente eres el hombre más profético del planeta Tierra. Pero si tú tienes amor, tienes la llave para el cambio real.
¿Cuál es la solución para el problema de tu familia? Ama más. ¿Cuál es la solución para tu matrimonio? Ama más. ¿Cuál es la solución para esa relación rota con tu hijo, con tu hija, con tu primo, con tu hermano? Ámalo. Dios nunca envió a sus discípulos y le dijo, lleven juicio a las naciones. Lleven la buena noticia a las naciones. Tú no tienes que ser un portador de juicios, sino de buenas nuevas. Tenemos que juzgar si las profecías son verdaderas o falsas. Tenemos que juzgar si una predicación está de acuerdo a la escritura o no. Tenemos que juzgar el clima de hoy para ver qué ropa me pongo. ¿Está bien? Pero nunca dice la palabra, juzga personas. Eso es tan complejo que solo Dios lo puede hacer. Así que entreguemos eso al Señor y entregue amor. ¿Cuál es la solución para su familia? Ama a esa persona. No busques lo tuyo, no busques lo que tú sientes. Busca amarla. Amén. Y eso les quería entregar. La llave de todo es el amor. Nunca nos olvidemos de este fundamento. Y le doy gracias a Dios por la vida de David, de Pablo. Señor, por tus hijos que han dado la palabra hoy, a David que ha soltado la palabra, que tú le revelaste en sueño. Gracias, Señor, porque yo sé que eso que él vio fue exactamente lo que Jesús vio. Gracias por esos sueños y visiones. Dale más amplitud. Dale, Señor, de tu amor y de tu humildad a un nivel mayor. Y a Pablo, dale fortaleza para la guerra que él va a enfrentar a favor de tu iglesia en este año, porque él se va a levantar como un guerrero a favor del cuerpo de Cristo en la nación de Chile, como un intercesor profético, como un profeta de Dios para esta nación. Amén. Y cada uno de ustedes, amemos. Esa es la llave. ¿Cuál es la solución para ese problema? Es la relación quebrada con mi papá. Ama más. Ama más. Entrega amor. Deja que Dios juzgue a su debido tiempo. No tientes a Dios a juzgar algo que Dios quiere ser paciente. Hay situaciones con las que Dios quiere ser paciente y tú vas y lo juzgas. No tientes a Dios, no juegues con los juicios de Dios. Deja que Él sea Dios. Sus pensamientos son más altos que los míos. Son insondables sus juicios. ¿Qué significa insondable? La profundidad del mar no se conoce, porque no hay un aparato, una cámara que aguante la presión del agua para ir allá. Por lo tanto, las profundidades y las grietas marinas hasta el momento para la ciencia son insondables. Así son los juicios de Dios. Son insondables. ¿Qué quiere decir? No puedes ir tú a ese lugar. Es un trono tan alto donde se sienta el Padre. Y Él va a juzgar a tu hija. Él va a juzgar a tu vecino. Él va a juzgar a tu padrastro. Déjale eso a Él. ¿Tú qué tienes que hacer? Lleva la buena noticia. Te perdono. Te voy a tratar bien pese a que me trataste mal. Venzamos el mal con el bien. Un día yo iba cruzando la calle, un hombre no respetó el cruce, dobló, yo pasé, me golpeó la rodilla. Yo venía escuchando, siempre me acuerdo, esa canción que dice Padre Nuestro de Brunet en español. La venía escuchando el disco recién sacado. Me golpeó la rodilla. Yo le digo, pase. Me insultó más encima, me chocó. Pase, pasó y yo le golpeé el espejo retrovisor y salta el espejo retrovisor a su asiento. Y camino. ¿Qué hice yo? Hice que los espíritus de ira que estaban en él se acrecentaran. Usé el mal contra el mal. Como resultado, la tiniebla creció. Vencemos el mal nosotros con la humildad, con el bien. Si alguien me quiere humillar, ¿qué es una humillación? Si alguien me quiere insultar, ¿qué es un insulto? Nada. Yo soy eterno y tengo recompensa eterna. Amén. Tengamos ese corazón para el Señor. Amén. Y no seamos necios como yo lo he sido la mayor parte de mi vida quizá. ¿Ya? Pero es tiempo de arrepentimiento.
Avivamiento nace con arrepentimiento, con un tiempo de empezar a mirar adentro y decir, Señor, la primera convicción que viene es la de pecado, después la de justicia y después la de juicio. Si queremos ver la justicia de Dios, primero tenemos que ver el arrepentimiento. ¿Qué es la justicia de Dios? Los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos caminan, pero primero nos tenemos que arrepentir. Amén. No es que Dios no quiera sanar a la gente, es que su iglesia todavía no se ha arrepentido de su orgullo. Amén. Y el orgullo nos roba autoridad para ser efectivos cuando oremos por la gente. Así que hagámosle un bien a la humanidad y seamos humildes y perdonemos. Amén. Pablo confrontó a Pedro públicamente en la iglesia de Antioquía, a gritos. Y Pablo en su carta escribe y alaba a Pablo por la sabiduría y las cosas complejas de entender que habla. Por eso Pedro era el apóstol con más unción de sanidad que había, de todos los apóstoles, por su humildad, no por su perfección. Amén. Les bendigo. Que sea un buen tiempo para sus vidas. Estamos buscando al Señor, estamos yendo más profundo. Y use este tiempo que está viviendo, que de muchos de confrontación, para que sea quebrantado. Dígale, Señor, quebrántame, porque viene un tiempo que Dios nos va a levantar como águilas nuestro vuelo, y ya viene esa temporada. Pero primero, a que Él nos sondee el corazón y nos traiga el juicio. No podemos esperar que Dios traiga juicio a la tierra, a la nación, a los políticos corruptos, si primero no juzga mi corazón. Amén. Que juzgue primero a su iglesia. Les bendecimos. No sé si alguien quiere decir algo, pero un abrazo grande para todos. Estamos muy gratos de que puedan estar. Hemos comenzado un nuevo año. Nos tomamos con Pablo, David, Carlos Sola y algunos hermanos, amigos, nos tomamos unos días de vacaciones la semana anterior. Se pudieron dar cuenta, no, lo necesitábamos. Y ahora vamos a empezar a orar por ustedes y vamos a hacer que la oración haga el rompimiento de avivamiento que se necesita. Amén. Un abrazo grande, les queremos mucho, pueden activar los micrófonos. Les bendecimos. Gracias, David, por la palabra de hoy. Gracias, Pablito, por la palabra de hoy. Estamos en contacto. Que Gracias. Buenas noches. Bendiciones, chao. Chao, chao, que estén bien. Bendiciones. Mil bendiciones a Chao. todos. Chao, gracias, bendiciones. Chao, chao. Adiós, Carlitos. Saludos, Carlitos. Hola. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Que estén bien.